Hermanos, hermanas, voy a tocar un tema muy polémico y ya para que quienes se agarran diciendo que por qué no hablo de los curas pederastas, pero también vamos a hablar de los homosexuales, bisexuales y de los que tienen mujer. Quizá no haya ningún bestial. Bueno, entonces, ¿por qué desde cuándo se da esta situación en la Iglesia Católica? En muy pocas personas, hasta 1950. Pero en algunos países como Irlanda, Francia, pero sobre todo en Irlanda y en lugares donde hubo religiosos, sacerdotes y no sacerdotes, hermanos, cuidando niños y hasta minusválidos, es decir, personas con capacidades diferentes. Entonces sucedieron casos, muchos o pocos, pero muchos casos, bueno, vamos a decir en general. ¿Por qué todo esto no se corregía? Porque se pensaba, bueno, entre los religiosos, bueno, vamos a los que no conocen, pues, la organización de la iglesia, estamos los sacerdotes diocesanos, y los sacerdotes diocesanos estamos más vigilados que los religiosos, sean hermanos o sacerdotes, porque allá viven en pequeños o grandes grupos donde puede haber complicidad, y también el temor, siempre es el temor al escándalo. ¿Qué va a decir la gente si lo sabe? Bueno, es que la verdad tarde o temprano se va a saber, y es mejor que se sepa cuando suceden las cosas y que se tomen remedios como deben de ser. En tiempos ya de el Papa Juan XXIII, ahora santo, él recomendó que se cambiara de parroquia a los sacerdotes pederastas, sobre todo eran de Estados Unidos, hace pues 60 años. Y después de ese tiempo, bueno, eso se practicó. Vi un documento, ya no me acuerdo cómo se llama, donde él decía que en secreto se hicieran todas las cosas para evitar el escándalo. También es cierto que en algunas regiones de nuestro país y en algunas regiones del mundo, las costumbres son menos rigurosas y la vida de las personas que viven ahí tiene una gran pobreza en realización, y lo que se usa pues es como un escape, la sexualidad. Cuando los pueblos o los ranchitos o los lugares son normales, pues la sexualidad se encamina hacia el matrimonio. Pero donde hay gente sin vergüenza, bueno, no voy a decir las cosas como son, porque yo creo que a alguna persona le dará un ataque, aunque en estos días estamos en las mismas. ¿Ustedes creen que algunas señoras tienen unos perrones nomás por perros? Bueno, ahí le dejo, imagínense. Entonces en los ranchos, los adolescentes, como todos los adolescentes, pues tienen una inquietud por la sexualidad, por la práctica sexual. Ustedes ya saben que la masturbación es lo normal, pero puede haber ciertas relaciones indebidas, antinaturales entre los mismos niños que no tienen ninguna consecuencia. Y también, pues, lo del bestialismo. Y lo del bestialismo ahí le dejo, porque habrá oídos muy finos que esto no lo quieran oír, escuchar. Pero los que son de los ranchos, pues ya saben que la chamacada se iban a la orilla de los arroyos, de los ríos, a buscar ciertos animales de 4 patas para satisfacer
sus inquietudes. Bueno, si el sacerdote no sale de la nada, el seminarista no sale de la tierra, ni sale de un cascarón, ni sale de una fuente. El seminarista sale de una familia, y si en la familia no tenían principios morales ni buenas costumbres, entonces ese seminarista, aunque se corrija entre comillas mientras está en el seminario, pero tiene una semilla de perversión que a lo mejor ni cuenta se da el chamaco. Pero allí eso no quiere decir que no haya responsabilidad y que se disculpe la responsabilidad. Es nada más para una explicación. Bueno, pongo un caso concreto. Un niño a los 8 años, no se puede decir que fue violado. Tuvo una experiencia sexual con un primito de 12. Después, en su pueblo, había mucha homosexualidad. Entonces, algunos grandes pervertían a los más chiquitos, pero eso ya es otra cosa. Los jóvenes a los niños y los adultos a los adolescentes y los viejos a los que podían. Un niño que vivió en ese ambiente y que fue abusado por su inocencia, y aunque ustedes no lo crean, por su inocencia, llega el momento en que tiene que definirse. Y en el momento de la definición ya no puede escoger, porque si ha tenido más experiencias homosexuales que heterosexuales, pues está más inclinado a la homosexualidad. También en el matrimonio, ahora ese tipo de niños perjudicados por el entorno familiar no sirven para el matrimonio, ni tampoco para la vida celibataria sacerdotal si no hacen un esfuerzo. Bueno, la vida celibataria, ¿qué quiere decir? El no ejercicio de la genitalidad de los órganos sexuales. Una parte, porque hay algo más. Para casarse, aún en la misma Iglesia Católica, se ponen requisitos y ahora hasta en algunos expedientes se hacen preguntas que uno no va a hacer. Bueno, un expediente es una hojita donde se recaban datos sobre el individuo y la individua que se van a casar. Y también en ciertas ocasiones uno sabe de la mala fama o de la buena fama de los que se van a casar, pero también uno no puede intervenir ni meterse en la vida de los demás, faltarles al respeto. Y así como hay algunas chamacas que les advierten, no te cases con fulano porque es homosexual, la chamaca dice, yo se lo quito. Pues no le va a quitar nada. También si algún seminarista tiene tendencias homosexuales, pero como no practica y se trata de controlar, pues sale entonces de su estudio, y aquí también en cualquier religión, un pastor o uno que va a dirigir una comunidad. No es propio de la Iglesia Católica, pues ya ven ustedes los de la luz del mundo. ¿Qué le tiene que pedir el padre Maciel al tal ese dirigente de la luz del mundo? Son iguales, exactamente iguales, uno católico y un evangélico.
Entonces yo quisiera que los que dicen de la Iglesia Católica, pues se callen ya la boca, porque también fuera de la Iglesia Católica se dan un montón de cosas y para muestra basta un botón, la Iglesia de la Luz del Mundo. No estoy de acuerdo ni con aquel pastor, ni con ningún sacerdote que practique esas cosas. Y ahí es donde también está que les tiembla la mano a los obispos para aplicar la ley. La ley canónica es muy clara. Un sacerdote incorregible que tenga esas tendencias y esas prácticas tiene que ser retirado del sacerdocio, ahora, como ahora se dice muy elegantemente, dimitido. Entonces, ¿dónde está la raíz de la pederastia en la iglesia? En la familia y en la sociedad. Pero sí tiene una responsabilidad la iglesia. Por iglesia me refiero a los superiores, acá se les llaman pues los formadores, los encargados, y a veces algún formador es homosexual. Bueno, por ese lado está. Entonces el obispo es el que tiene la culpa, porque no debe poner un homosexual en un seminario. Es como poner a un coyote en un gallinero. Naturalmente que algunos homosexuales tienen muchas cualidades, o la mayoría, sobre todo artísticas, y como tienen un tinte femenino, pues son muy agradables. Bueno, entonces ahí le voy a dejar. Porque hay homosexualidad en la Iglesia Católica que lleva a la pederastia por la sociedad en la que vivimos y por las familias que tenemos y por los seminarios. Y luego la sociedad, la misma sociedad, después de que el sacerdote joven sale, pues a veces lo empujan, entre comillas, como no me avienten al agua que me ahogo, como dice la tortuga. Pero la responsabilidad también es del individuo y de las personas que colaboran con él, porque siempre hay quien colabore con él. Y luego están los sacerdotes amancebados, los que tienen mujer e hijos, sea de planta, o sea con prostitutas, o sea con viudas que necesitan cariño, que sus esposos no les ponen atención. Y entonces algunos sacerdotes muy machitos, y como son educados, pues entonces, y además medios tiernitos, vamos a decir, fresquitos, pues entonces las mujeres de cierta edad se quieren que las consuele un sacerdote hasta en las cosas de su corporeidad. No, y de ahí yo no estoy diciendo que las mujeres tengan la culpa, son responsables, pero no tienen la culpa. El que tiene la culpa es el sacerdote que decidió no cumplir sus votos sacerdotales, que no tiene palabra. Es como los matrimonios, también uno pues allí sabe que no tienen palabra. A ver, Pedrito Fernández, ¿quieres recibir como tu esposa a Imelda Sandoval? Y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí. A las mujeres les cree uno más. Entonces, también esa falta de palabra del sacerdote amancebado, irresponsable. Y el Papa ha dicho claramente que un obispo tiene que inclinarse por la solución natural, la solución humana, la solución de justicia,
que si un sacerdote tiene hijos, lo debe de sacar del sacerdocio y mandarlo con sus hijos. Porque tiene, ya que engendró hijos, tiene que ser padre físico y claramente delante de la sociedad de sus hijos. Y como ven ustedes, y también dicen, pero es que casi no hay sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? Y es cierto. ¿Saben cuántos seminaristas hay aquí en el menor? 18 en primero, segundo y tercero de preparatoria. ¿Cuántos hay en el mayor? Bueno, había 11 en 7 cursos, 3 de filosofía y 4 de teología. Acaban de despedir a uno, entonces quedan como 10. Y de esos 10, pues en 7 años, quién sabe les convenga venirse para acá o irse a otra diócesis. Y no es para desanimarse, porque también me van a decir, padre, que el ambiente ese de donde usted está es difícil. Sí, sí es difícil. No es un ambiente como cordial hacia el sacerdote, pero eso no es problema. Uno no viene, no se hace sacerdote para que la gente lo acaricie, le bese la mano y le diga alabanzas. Ya sabe uno que de cura hasta la madre le raya. Y no creen que es una broma. Hasta la madre le rayan a uno. Pero es cosa del trabajo, es cosa del oficio y también sentirse uno a gusto, haciendo uno lo que hace y siendo uno lo que es, no queriendo ser más. Yo lo digo por mi persona. Y también lo digo, yo soy un cobarde, yo no he querido traicionar el sacerdocio por cobarde. Porque veo las responsabilidades que se me vendrían encima y entonces prefiero cumplir con mis obligaciones y dejarme de problemáticas inútiles y destructivas. Amigos y amigas, espero haber dado una respuesta. Y esto de la homosexualidad, como ustedes ven, no es propio nada más de la Iglesia Católica, es de toda la sociedad. Ahora están las nuevas masculinidades. Y no digo las palabras correctas porque les da un ataque. Y también las nuevas feminidades. Bueno, es la sociedad. No nos espantemos. Pero necesitamos decir las cosas como son. Hermanos y hermanas, pues buenas noches. Discúlpenme que haya tocado ya ese tema, pero ya estoy enfadado de que me digan y me digan y me digan, y que los curas pederastas, y que los curas pederastas, y que los curas pederastas. Pues si quieren conocer uno y tener relación con él, les doy las direcciones. Es una broma. Buenas noches y que Dios los bendiga.